Y bueno, continuamos en Aleph TV con el doctor Andoni Jauregui y el doctor Joel Sebastián Castañón, hablándonos de la osteopatía, un tema muy muy interesante que quizás para ustedes es un tema nuevo, pero pues aquí tenemos a todos los especialistas. Por ahí en el chat tenemos una pregunta interesante, doctor, que dice, ¿de dónde surge la necesidad de especializarse en la osteopatía? Pues buena pregunta, porque me lo han hecho muchas veces. Sí. ¿Por qué un médico se ha dedicado a hacer osteopatía? Es que es raro, de repente como que luego creen que los doctores son personas como que no creen en las cuestiones energéticas, todo esto, ¿no? Pues y mira, de repente ya hay una confrontación. Yo trabajaba con unos deportistas que tienen mucha vinculación con México, que son los pelotaris vascos. Y trabajaba en uno de los frontones o centros deportivos más importantes que hay en Bilbao, en mi ciudad, que era el Club Deportivo. Y estando allí, pues los pelotaris tenían muchas lesiones y muchos problemas. Debido a eso yo me fui a Francia a especializar en medicina del deporte, y estando en Francia siempre teníamos, cuando tratábamos las lesiones de los deportistas, teníamos un porcentaje evidente de fracasos. Es decir, había veces que la lesión que nos presentaba el deportista no nos cuadraba con los esquemas de lesión que teníamos y que nos habían enseñado en la carrera. Es decir, cuando venían con una posible tendinitis o una posible rotura, había muchas veces que no nos cuadraba. Entonces había ahí como un vacío, ¿no? ¿Por qué fracasamos en los tratamientos cuando a esto le llamamos X lesión y resulta que no obtenemos un resultado? Y ahí me encontré en Francia que había personas que hacían osteopatía. Entonces, cuando les conocí y empecé a entablar conversaciones con ellos, veía que tenían un enfoque distinto. Ellos no enfocaban la lesión como tal, sino que la descartaban, es decir, existe esta lesión o no, pero se iban mucho más a los problemas funcionales. Digamos que para un osteópata, yo descubrí que para mí el problema de ese deportista comenzaba cuando se había lesionado. Sin embargo, para esos osteópatas el problema había empezado mucho antes, con trastornos de función, y la lesión era la consecuencia de ese problema. Me interesó muchísimo. El problema está que cuando quise ir hacia aprender lo que era la osteopatía, vi que era complicadísimo, que era mucho más fácil diagnosticar y tratar una lesión de verdad deportiva que intentar averiguar el por qué esa lesión se había producido. Pero digamos, esa inquietud intelectual de decir, vamos a ver, mi deportista al final acabó teniendo un esguince o acabó teniendo una rotura de un músculo, pero esto ha empezado mucho más allá, mucho antes, con problemas que han tenido de su vida, de su propia vida, que han producido diferentes trastornos funcionales que han acabado en una lesión. Es decir, la lesión es la consecuencia de un problema. Entonces, eso me hizo intentar averiguar cómo conseguiría yo prevenir esas lesiones, cómo puedo llegar a averiguar esos trastornos funcionales. Fue una inquietud intelectual que me llevó evidentemente a desarrollarme dentro de la osteopatía. Luego he conocido un mundo fantástico, difícil, muy difícil. Ser osteópata es muy difícil. Todavía tengo muchas lagunas negras en mi cerebro en cuanto a la osteopatía, pero fue una inquietud intelectual que me llevó a desarrollarme plenamente en la osteopatía. Wow, y aparte lo que acaba de decir es muy interesante, porque muchas personas, bueno, el público que nos ve, hay mucha gente que está lesionada por falta de información, porque las profesores o instructores no sabían bien cómo manejar los cuerpos de las personas que estaban con ellos. Entonces hay mucha gente lesionada, sobre todo de las rodillas, de la columna. Yo creo que la osteopatía es pues, maravillosa para todas estas personas, ¿no? Sí, yo creo que el doctor Castañón puede contestar perfectamente. Sí, absolutamente. En mi caso te voy a comentar, eso es una cuestión absolutamente personal, porque mi papá era mecánico, se lastimó trabajando ahí, un mecánico maneja pesos muy fuertes, malas posiciones, se lastimó, no voy a hacer la historia tan larga, digamos que yo en aquel tiempo ya era médico, había tenido la oportunidad de estar en algunos hospitales con maestros importantes de ortopedia, y entonces antes de eso mi papá, con toda franqueza, empezó a pedir ir con hueseros. Y entonces ahí me tienes de médico, pero que yo no decía que era médico, llevando a mi papá con los hueseros ante la insistencia de él. Y yo vi que mucha gente le podían ayudar y era gente que no tenía el más mínimo conocimiento de medicina. No te platico a dónde me fui a meter. Bueno, ok. Pero al final del tiempo él no mejoró, se tuvo que operar y el resultado desafortunadamente fue malo. Y ya una vez operado, el doctor a veces nos contestaba, nos daba medicamentos, podía
ayudarnos, pero de repente al final de un mes después de la cirugía, el doctor ya francamente le veíamos en la cara que no sabía qué hacer. Y pues yo un poco desesperado, y así te lo voy a decir, con mi papá llorando de dolor, pues yo empezaba a masajearlo, a tocarlo, y yo veía que él por lo menos se tranquilizaba. Entonces me empezó a salir esta inquietud de tocarlo, de verlo, de tratar de ayudarle sin el más mínimo conocimiento, pero tuve posteriormente una oportunidad en que fui a dar un curso de homeopatía a España, y platicando allá con los colegas, hablando de dolores de columna vertebral, me dijeron, es que aquí se hace osteopatía. Y entonces, pues, déjame ver qué es eso. Y entonces cuando yo vi eso y me di cuenta de los alcances tan profundos que tenía, y que yo ahora en mi casa tenía, digamos, la consecuencia, no voy a decir mala, de un mal manejo médico, porque yo entiendo que los doctores ortopedistas hicieron lo que estuvo a su alcance, claro. Pero sin embargo, ahora que se da la osteopatía, creo que hubiéramos tenido un mejor resultado. Y entonces fue donde decidí poner por delante al paciente, como te dije hace un momento. ¿Y hay muchos osteópatas aquí, por ejemplo, en el mundo? Hablando internacionalmente, ¿hay muchos osteópatas? Sí, muchos. En el mundo sí. ¿Y en México? En México desconozco. Pero... En México muy pocos, y ese es realmente el motivo de estar aquí. Animar a gente joven, animar a gente que en este caso tenga conocimientos de medicina, que sea médico, licenciado en terapia física, un odontólogo. ¿Por qué un odontólogo? Porque tiene todas las materias de anatomía, fisiología, bioquímica, un licenciado en enfermería. También podría ser una persona que actualmente ya empiezan a haber oportunidades para dedicarse a la osteopatía, que ofrece una enorme ventaja para los pacientes. Muy bien, tenemos muchas preguntas ahorita en el chat, pero ahorita las contestamos. A mí me gustaría que nos hablaran un poco acerca de la formación en cuanto a un osteópata. ¿Es fácil ser osteópata? No. Bueno, si no está regulada la osteopatía en el país de origen, digamos que es fácil, porque tú puedes decir tú misma, puedes decir que eres osteópata. Sí. Si no está regulado y el gobierno no tiene ningún tipo de oficialización de los estudios, pues cualquier persona puede decir que es osteópata, cualquier persona puede decir que imparte cursos de osteopatía, y eso es un problema a nivel mundial, no solamente es un problema de México, me imagino, sino de todos, incluyendo de España. Es decir, el problema está ahí, ¿no? En Europa ya se van regularizando las estructuras, digamos, académicas y las estructuras profesionales. La Unión Europea creó un organismo que se llama el CEPLIS, que es el Consejo Europeo de Profesiones Liberales, donde están todos los profesionales, médicos, arquitectos, ingenieros, fisioterapeutas, y también los osteópatas como una profesión propia. La OMS en el 2011 ya sacó un report, un informe diciendo que existían, por un lado, médicos osteópatas, médicos que podían hacer osteopatía, y por otro lado osteópatas. Definían claramente sus estándares académicos, definían sus estándares profesionales. En Europa vamos encaminándonos hacia ahí. En el año 2015 se ha aprobado una normalización de la profesión en Europa, donde yo he pertenecido a esa organización como miembro de España. Y digamos que ya hay países en Europa, como es Gran Bretaña, Finlandia, Bélgica, que tienen perfectamente oficializados los estudios de osteopatía. Son estudios a nivel universitario, son estudios a nivel de licenciado, porque evidentemente el que tú tengas la responsabilidad de que un paciente venga a tu consulta y que tú te encargues de la salud de esa persona, evidentemente es una responsabilidad muy grande, por lo tanto tu estándar académico tiene que ser importante. Yo siempre digo que me gustaría que a la persona que yo le mando a mi madre o le mando a mi esposa para que le atienda y le haga un servicio de osteopatía esté en buenas manos, nunca mejor dicho, claro, en buenas manos y con todas las garantías profesionales. Por eso somos muy rigurosos en los estándares académicos. Yo contacté con el doctor Sebastián precisamente con esa inquietud que él tenía, ¿no?, de poder en México, de qué forma los profesionales en México pudieran tener los estándares internacionales que estamos adquiriendo en Europa y en otras partes del mundo. Su interés y su inquietud me ha llevado a venir a conocer la situación de México y a intentar por todos los medios que en México, evidentemente, los profesionales de la osteopatía en México puedan tener un reconocimiento internacional como podemos tener en Estados Unidos o podemos tener en Europa, evidentemente. Pues muchas gracias, doctor, por traerlo, porque efectivamente cuando vienen personalidades como el doctor, hacen que México crezca en cuanto a cultura, en cuanto a conocimiento, en todos los niveles, y es muy importante.
Pues ese es justamente el objetivo de que hayamos hecho el esfuerzo, y que le agradezco mucho porque sí, él es un gracias. hombre muy ocupado, con una agenda muy apretada, con muchos pacientes, con muchos alumnos, y bueno, y nos hizo el favor de estar por acá con nosotros. Pues perfecto, si nos quisieran dar por favor los datos del curso, en dónde va a ser, cuándo. Sí, mira, el curso va a ser a partir de este próximo viernes, sábado y domingo en el Hotel La Venta, La Venta en San Juan del Río. Viernes, sábado y domingo en el Hotel La Venta en San Juan del Río. Perfecto, pues ahí están apareciendo en la cintilla los datos, los teléfonos donde puedan comunicarse para cualquier duda que tengan con respecto a lo que es la osteopatía. Y pues bienvenido a México, esperamos Muchísimas gracias. que regrese el próximo año. Si me invitáis, vendré. Ah, claro que sí, Maxi lo va a invitar. Con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias por haber estado en Aleph TV. Esta Gracias es su a vosotros. casa. Nada más quisiéramos contestar una última pregunta que yo creo que sí va a ser cierta para todos los bailarines. No, me habían hecho una de los bailarines, que si la osteopatía puede sanar las lesiones de un bailarín profesional. Sí, de hecho, por ejemplo, la persona que es mi socio en España, que es una persona que vive en Bélgica, vive en Bruselas, se encarga él personalmente del Ballet Nacional de Bélgica. Es decir, que sí, evidentemente, y casi todos los bailarines españoles y los artistas españoles acuden a un osteópata para que les cuide, les prevenga las lesiones que puedan tener. Nosotros tenemos varios bailarines, pero sobre todo de danzas tanto contemporáneas como tradicionales en el País Vasco. Muy bien, pues ahí está la respuesta. Con esto nos despedimos de este bloque, pero no se vayan porque tenemos a la revista Maoji con su nueva edición. Muchas gracias, doctor, muchas gracias por haber estado aquí en Aleph TV. Muchas gracias por la invitación. Bueno, regresamos, no se vayan.